Muy bien. El tema que sigue a continuación son las operaciones fraccionarias o operaciones con fracciones. Recuerden que las fracciones son una parte de los números reales, pero que representan secciones o partes pequeñas de un número mayor, de una cantidad. Para las operaciones tenemos primero lo que es amplificar una fracción. Tenemos que consiste en tener una fracción equivalente, o sea, que representa la misma cantidad, pero con términos más grandes, en este caso con números mayores, en otras palabras. Por ejemplo, aquí tenemos la fracción 2/3 y queremos expresarla en un número mayor. En este caso lo vamos a multiplicar por 5. Tenemos que multiplicar por 5 tanto en el numerador como en el denominador. En ambos lados tenemos que multiplicar para acrecentar esta cifra, para que sea una cifra mayor. De esa manera multiplicamos entonces 2 por 5 nos da 10, 3 por 5 nos da 15. 10 quinceavos es mi resultante, mi fracción equivalente amplificada. ¿No? De esa manera entonces vamos a amplificar las fracciones. Recuerden también que tenemos que comprobar si cumple. Y para verificar si cumple, o sea, si son equivalentes, lo que vamos a hacer es multiplicar de forma cruzada. Como pueden ver en la sección de abajo, estamos multiplicando el numerador del primero por el denominador del segundo. Y el denominador del primero por el numerador del segundo, de forma cruzada. 2 por 15 nos da 30. 3 por 10, 30. Como nos da el mismo resultado, decimos que esta es una ecuación equivalente, una fracción equivalente. Entonces, cumple y estaría correctamente realizado. Pasamos ahora a lo que es la simplificación. Para simplificar una fracción, consiste en encontrar de la misma manera una fracción equivalente, pero con términos más pequeños. En otras palabras, como decir con números más bajos simplemente. Lo que hacemos para simplificar una fracción es realizar una división. Pero la división se hace tanto en el numerador como en el denominador. Dividimos entonces 4 entre 2 y 6 entre 2 y nos da la nueva fracción que es 2/3. Recuerden siempre cuando hacemos la simplificación tiene que hacerse entre el mismo número arriba y abajo. Y en lo posible se busca un número que pueda dividir a ambos, tanto al numerador como al denominador. Otra forma de hacerlo es utilizar lo que es el MCD, el máximo común divisor. Para eso tenemos aquí, por ejemplo, los números 8 y 12. 8 y 12. Sacamos el MCD entre 8 y 12, que nos da 4. El MCD de 8 y 12, 4. Utilizamos ese 4 para simplificar. 8 dividido entre 4 nos da 2 y 12 dividido entre 4 nos da 3. De esa manera hemos simplificado. Cuando simplificamos con el MCD, llegamos a la fracción irreducible. ¿Qué quiere decir?
que no podemos simplificarla más. No podemos seguir dividiendo entre otro número y obtener números más pequeños. Por si acaso, muchachos, entonces siempre que utilicemos el MCD, llegamos a la fracción irreducible, que ya no se puede seguir reduciendo o no se puede seguir simplificando. Pasamos después a lo que es las fracciones. Aquí ya cuando tenemos más de dos fracciones, a reducirlas, esa es la manera de decir, a común denominador. ¿Qué quiere decir entonces? Cuando ya tengamos más de dos fracciones, es probable que tengan diferente denominador. Y cuando tienen diferente denominador, tenemos que llevarlos todos a un denominador igualitario. Para eso va a existir dos métodos, que es el de productos cruzados y de mínimo común múltiplo. Vamos a ver los ejemplos para que se entienda un poco mejor. Empecemos con el de producto cruzado, el del lado izquierdo de su pantalla, como pueden observar. Tenemos dos fracciones, 2/6 y 3/4. Simplemente son dos fracciones, no se suman, no se multiplican, no se dividen, solamente dos fracciones que representan dos cosas diferentes. Y como pueden observar, tienen denominador distinto, 6 y 4. Al tener denominador distinto, lo vamos a llevar a común denominador, a un mismo denominador. Para eso utilizamos la operación de productos cruzados. Primero, lo que tenemos que hacer es multiplicar los denominadores, como pueden observar aquí, 6 por 4, 24. Ese es mi nuevo denominador en ambos lados. Y luego multiplicamos de manera cruzada. El denominador del segundo, aquí el denominador del segundo, por el numerador del primero. 2 por 4 me da 8 entonces. ¿No? Y para el segundo, de la misma manera, el numerador del primero por el denominador del primero por el numerador del segundo. 6 por 3, 18. De esa manera hemos hallado entonces dos fracciones equivalentes y ahora estas dos fracciones tienen el mismo denominador, ¿no? Es simplemente eso a común denominador, los estamos llevando a un mismo estilo, por así decirlo. También tenemos por el método de mínimo común múltiplo. De la misma manera, vamos a realizar el MCM, el mínimo común múltiplo, entre estos dos dígitos, entre 6 y 4, ¿no? Entre sus denominadores. Y el mínimo común múltiplo es 12. Colocamos 12 en cada componente y en la parte de arriba lo que tenemos que hacer es dividir el nuevo común denominador, que es 12, entre el anterior denominador, entre 6. 12 entre 6 me da 2 y multiplicarlo por el numerador, por 2. 12 entre 6, 2 por 2, 4. Lo mismo para el segundo caso. 12 dividido entre 4 me da 3, por 3, 9. Y de esa manera obtengo a común denominador con mínimo común múltiplo. Si pueden observar, eran los mismos dígitos. Comparando los dos métodos, tenemos diferentes resultados. Pero la única diferencia real, muchachos, es que con el mínimo común múltiplo, estamos llevando a una fracción más reducida, números más pequeños. En cambio, con la de productos, siempre eran números más grandes. Esa es la única diferencia, muchachos. Continuamos con la comparación de fracciones.
De esta sección nos sirve para saber cuándo un monto va a ser mayor que otro, ¿no? ¿Cómo sabemos si una fracción es mayor que otra? Vamos a saber su representación. Para eso, primero vamos a utilizar cuando el numerador sea igual, cuando tengamos el mismo valor en el numerador. Como pueden ver, 2 y 2. En el denominador tienen diferentes valores. En este caso, el mayor, la fracción más grande, va a corresponder al que tenga menor denominador, ¿no? En este caso, 4. Entonces, por eso decimos que 2 cuartos va a ser un número mayor que 2 sextos. Pasamos después a fracciones que tengan el mismo denominador. Ahora el número de abajo es igual. Los dos de abajo son iguales. Para eso simplemente comparamos el mayor de los numeradores, de los que están arriba. En este caso, 5. Entonces 5 sextos es mayor que 2 sextos. Simplemente de esa manera lo vamos a realizar para saber cuál es mayor. Ahora, cuando las fracciones tengan distinto numerador y distinto denominador, lo que se hace es llevar ambas a un factor común, a un denominador común. Para eso empleábamos cualquiera de los dos métodos anteriores, cualquiera de estos dos métodos, y una vez que tengan el mismo denominador, empezamos a utilizar esta regla, ¿no? La del número 2 simplemente. Pasamos ahora a sacar fracciones de un número entero para saber el cálculo de una fracción de un número. Por ejemplo, cuando yo les digo 3 cuartos de una pulgada, un medio de 50, de la misma manera 5 octavos de 10, etcétera, les estoy pidiendo una fracción de un número dado. Para eso existen dos formas. Lo que hacemos es, primero, en el lado izquierdo, multiplicar el número que se nos ha entregado por el numerador de la fracción. En este caso se nos está dando el número 30. Y queremos averiguar 2 quintos de 30. 2 por 30 vamos a multiplicar primero y después lo vamos a dividir entre el denominador, entre 5. 2 por 30 nos da 60. Dividido entre 5, 12. De esa manera entonces sabemos que 12 es 2 quintas partes de 30, por así decirlo. Pasamos a la segunda forma de resolverla. Lo que tenemos que hacer en este caso es dividir primero el número que se nos ha dado entre el denominador y multiplicarlo por el numerador. 30 dividido entre 5 me da 6. Por 2, 12. Y hemos llegado al mismo resultado. Esto entonces, muchachos, es para obtener la fracción de un número que se nos va a entregar. Pasamos a la siguiente parte, lo que corresponde a suma o resta de fracciones. Para ambos casos se utiliza el mismo método. Vamos a tener en este caso cuando tengan el mismo denominador, o sea, la parte de abajo sea igual en ambas fracciones. Cuando tengan el mismo denominador, lo único que hacemos es sumar o restar los numeradores, la parte de arriba. Como se ha hecho aquí, simplemente 2 más 5, 7. Y el mismo numerador, 6. Ahora, cuando tengamos diferentes denominadores, podemos utilizar dos métodos, el de productos cruzados o el de MCM, el de mínimo común múltiplo. Como pueden observar, lo primero que estamos haciendo, tenemos que sumar 2 sextos más 3 octavos. Lo primero que hacemos es igualar los denominadores.
Para eso multiplicamos los denominadores, recuerden, en este caso 6 por 8, 48. Y en la parte de arriba utilizamos la multiplicación de forma cruzada. 8 por 2, 16. 8 por 2, 16. Y lo mismo para el otro lado. 6 por 3, 18. 6 por 3, 18. Ahora que tiene el mismo denominador, simplemente sumamos la parte de arriba, 16 más 18, 34 sobre 48. Ahora también podemos aplicar el método de MCM, ¿no? El de mínimo común múltiplo. Para ello sacamos el mínimo común múltiplo de 6 y de 8. En este caso me da 24. Una vez que tengo el denominador 24, que va a ser común, divido 24 entre 6 y lo multiplico por 2. 24 entre 6 me da 4 por 2, 8. 24 entre 8 me da 3 por 3, 9. Ahora lo único que me queda es sumar los numeradores. 8 más 9, 17. 17 sobre 24. De esa manera he hallado el resultado. Recuerden que estas son fracciones equivalentes. 34 sobre 48 es lo mismo que decir 17 sobre 24. Entonces hemos llegado al mismo resultado. Recuerden, pero, que cuando utilizamos productos cruzados siempre nos van a salir números elevados, números grandes, que después quizás tengamos que ir simplificando. Pasamos después entonces a la multiplicación de fracciones. Para la multiplicación es de forma sencilla, lo único que se tiene que hacer es numerador por numerador y denominador por denominador. Entonces, la parte de arriba y las partes de abajo. 3 por 2, 6 y 5 por 3, 15. Para la multiplicación simplemente de esa manera. Para la división de fracciones ahora, podemos utilizar dos métodos. El primero, que consiste en utilizar la inversa del segundo número, de la segunda fracción o de la fracción que está dividiendo, en otras palabras. Y lo anotamos de esta manera. 5 sextos dividido entre 2 tercios. Tenemos que invertir esta segunda fracción, la que está dividiendo. Para invertir simplemente cambiamos numerador y denominador, ¿no? Ahora está 3 y 5 y 2. Una vez que hemos invertido, procedemos simplemente como una multiplicación. 6 por 3, 18, 5 por 2, 10. Otra forma de hacerlo es de manera cruzada. El numerador del primero con el denominador del segundo y lo anoto arriba. 6 por 3 arriba y el denominador del primero por el numerador del segundo. Perdón, y eso lo anoto abajo. 5 por 2 y lo anoto abajo. 5 por 2, 10, 6 por 3, 18. De esta manera hallamos el resultado de nuestra división. Ahora aquí, pero podríamos simplificar la mitad de 18, la mitad de 10. Depende ahí de la pregunta que puedan tener. Pasamos después, muchachos, a problemas con fracciones. De la misma manera que hemos ido resolviendo problemas en conjuntos, en sistemas de numeración, etcétera, lo primero que tenemos que hacer es leer el enunciado del problema, o sea, toda la frase del problema hay que leerlo bien. Hay que pensar, analizar qué es lo que se nos está pidiendo. Después hay que recolectar los datos que se nos entrega en el enunciado. Después resolver
simplificar si es necesario y por último, comparar, hacer la prueba. Por ejemplo, vamos a resolver este ejercicio. Después de pintar su casa, nos dice que a Jorge le sobraron 5 tazos de pintura, cada uno con 2/9 de galón. Y nos pregunta cuánta pintura le ha quedado. Entonces, esto correspondería a una multiplicación. Nos dice 5 tazos y cada uno con 2/9. Entonces, hay que multiplicar 5 por 2/9. Una forma de anotarlo es la manera extendida. Cuando multiplicamos un número entero, en este caso es 5, tienen que sobreentender que por debajo va a tener un número 1, ¿no? Para anotarlo en orden simplemente. Y multiplicamos numerador con numerador, 5 por 2, y denominador con denominador, 1 por 9. Y nos da 10/9. Entonces la respuesta sería que le queda 10/9 de pintura. Esa es la forma de expresar. Muy bien, muchachos. A ver, les pediría que ustedes resuelvan este ejercicio. Lo voy a ampliar un poco para que se note un poco más. Muy bien, ahora sí ustedes resuelvan, muchachos. Un examen de matemáticas nos dice ha sido aprobado por 6/9 de los estudiantes. El resto de los estudiantes le toca repetir el examen. Si el grupo está compuesto por 45 estudiantes, ¿cuántos tienen que repetir el examen? A ver, léanlo, analícenlo y en cuanto tengan la respuesta me pueden avisar y vamos a resolver. Licenciado, ya resolví. Muy bien, a ver, ¿cuánto te ha salido para verificar si es la respuesta correcta? Que los estudiantes aprobados van a ser 30 y los que van a repetir 15. Muy bien, correcto, esa es la respuesta, muchachos, de manera sencilla. 15 son los que tienen que repetir el examen. Ahora, de manera rápida, se los voy a resolver para los que no hayan podido entender, quizás. De manera sencilla, nos dice que son 6/9 de los estudiantes. Y queremos saber cuánto es 6/9 de 45. Entonces, de esta manera teníamos que resolver. Corresponde a una multiplicación, ¿no? Para saber el equivalente del número entero. Lo que se tenía que hacer es multiplicar 6 por 45 y dividirlo entre 9.
De esa manera, este resultado nos da 30. 30 corresponde pero a 6/9 a los estudiantes que han aprobado y el total es 45. Entonces, de ahí sacamos que 45, lo voy a anotar aparte, menos 30, que es la cantidad de estudiantes que han aprobado, nos da 15. Y de esta manera obtenemos los estudiantes que tienen que repetir, 15. Otra forma de resolverlo, aquí se los voy a anotar, sería trabajar con su complemento. ¿A qué me refiero? 6/9 son los aplazados. ¿Cuánto le falta a 6 para volverse 9? Para que se vuelva un número entero es 3. 3/9 sería el restante. Entonces, 3/9 lo voy a multiplicar por 45. 3 por 45 dividido entre 9 tendría que ser, muchachos. 3 por 45 dividido entre 9 y eso nos va a dar 15. Así, de manera sencilla y rápida. Esas son dos formas de resolver y la pregunta, siempre atentos a la pregunta. Aquí nos dice, ¿cuántos estudiantes deben repetir el examen? La respuesta, 15. ¿No? 15. Así, de manera rápida y sencilla. A ver, se los voy a dejar aquí, este otro ejercicio para ustedes, muchachos. Nos dice, Andrés tiene un recipiente de 8/11 de litro y Fabio otro de 4/5 de litro. Nos pregunta, ¿qué recipiente tiene la mayor capacidad? O sea, ¿cuál puede almacenar más contenido? A ver, este otro resuélvanlo ustedes igual. Licenciado, ya terminé. Sería el de Fabio. Muy bien, esa es la respuesta correcta. Ahorita de forma rápida lo vamos a resolver. Tenemos dos fracciones. 8/11 de litro nos dice la primera. Un segundo. Y la otra nos dice que es 4/5. Nos dice cuál de estos dos será mayor. Lo que tenemos que hacer entonces es sacar sus equivalentes. Vamos a llevarlo al mismo denominador, en otras palabras. Para eso vamos a realizar una multiplicación. Al de arriba lo vamos a elevar, lo vamos a incrementar por 5 en ambos casos. 5 por 8 nos va a dar 40. Y 5 por 11, 55. Al de abajo ahora lo vamos a elevar con el denominador del primero para llevar al mismo denominador. Entonces va a ser por 11, ¿no? Si multiplico por 11 abajo, igual tengo que multiplicar por 11 arriba, ¿no? No se olviden esa parte. Como resultado vamos a tener 4 por 11, 44 y 5 por 11, 55. ¿No? Simplemente lo hemos llevado a un mismo denominador en ambos casos. Ahora que tienen el mismo denominador, el mayor va a ser el que tenga mayor numerador. El de arriba tiene 40 y el de abajo 44. Entonces,
El segundo es el que tiene mayor capacidad. Aquí nos está hablando de comparación de fracciones, muchachos. Entonces no se olviden esa parte. Tienen que ir verificando las reglas e ir resolviendo poco a poco. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, muchachos? ¿Quieren que repita tal vez alguna parte? Muy bien, creo que no hay ninguna duda, muchachos. Creo que todo está claro. No hay ningún problema. Entonces, por el día de hoy, muchachos, como es feriado aquí en Cochabamba, lo vamos a dejar ahí. Voy a subir las diapositivas y una pequeña práctica de 3 ejercicios para que los resuelvan para el día de mañana. Si no tienen ninguna duda, si no quieren hacer ninguna aclaración, ahí vamos a dejar por hoy, muchachos. Lizzy, pero en el horario dice que los miércoles no hay clases para el grupo Bravo. O va a haber normal. ¿Cómo? Perdón, no te entendí. En el horario que nos mandó los días miércoles el grupo Bravo, o sea, nosotros no tenemos grupo el día, mañana no tenemos clases, o igual vamos a pasar. Por el momento, muchachos, no se me ha notificado a mí que no va a haber o que va a haber suspensión de actividades. Tengo programado con su grupo hasta el viernes sin ninguna falta. En todo caso, tendría que confirmarme el señor tendiente hoy hasta más tarde. Pero por el momento mantenemos las clases, muchachos, normal todos estos días hasta el día viernes sin ninguna falta. Y así que por el momento yo les digo que mañana es normal a las 3 de la tarde, por si acaso. Muy bien, ¿no? Como uno de sus compañeros igual dice que era error de taipeo. Mañana es normal, muchachos. 3 de la tarde, normal, nos vamos a ver. Entonces, realicen esa pequeña práctica. Yo lo voy a subir en unos instantes a la plataforma, junto con las diapositivas del tema. Las clases del lunes me están preguntando